no es bueno esa descompensación. Lo correcto es ganar sabiendo. Yo sé que hay algunas deficiencias por ahí todavía, pero lo vamos a tratar de cubrir el próximo jueves. Este jueves no, sino el jueves ya que nos toque presencial. Voy a tratar de hacer ese repaso prometido. Un repaso sencillo, simple, porque lo que más quiero es que todos, mi añoranza es que el 100% sepa ese proceso básico. Yo sé que va a haber unos que ya lo van a saber y pues genial, pero va a haber algunos otros que por alguna otra circunstancia les ha dificultado, y la idea es que al menos todos sepamos ese 100% del proceso básico del proceso penal, porque de ahí ustedes se van a su práctica, a su clínica, ahora son clínicas, y después directamente al privado y después a la calle. Entonces, qué triste es no saber que después de una primera declaración se tiene que resolver la situación jurídica de una persona detenida y no saber qué es lo que se puede pedir. Entonces, lo básico. Y con una sorpresa más, que lo que veamos el próximo jueves, no este jueves, sino el jueves de la semana entrante, como repaso, el 15 puntos de ese repaso viene para su examen final. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, no solo quiero que ganen, quiero que sepan. Tampoco es justo que se sepa y se pierda. Quiero que salgan sabiendo el proceso básico, lo mínimo que todo mundo debe saber. Porque con las notas pueden ganar el curso. ¿Hasta qué punto están seguros de que realmente saben del curso? Entonces, ese es mi compromiso para el jueves de la semana entrante. Y vuelvo a insistir, 15 puntos de ese repaso entra en su examen final, porque el examen final vale 30. Y los otros 15 puntos va a ser lo que veamos de las impugnaciones y los procedimientos específicos. Con eso culminamos el proceso penal. Entonces, por favor, ya están sabidos que la idea es que el jueves de la otra semana, veamos un repaso general del proceso penal, y que eso nos va a ayudar para repasar prácticamente para parte del examen final, y el otro 50% del examen final, lo que veamos hoy de impugnaciones, lo que nos queda el resto del semestre y los procedimientos específicos, que es algo muy importante. Bien, entramos a materia de lo que son las impugnaciones, la teoría de las impugnaciones. Solo para hacer un hilo, ustedes conocieron un debate, realizaron un debate y obviamente emitieron la sentencia. Recordemos que ese documento sentencial, con ese documento sentencial se finaliza esa etapa del juicio. En la sentencia ustedes tienen que declarar si es responsable o es inocente la persona, con base en todo lo que desarrollaron en el debate, con todo aquello que ustedes argumentaron. Miren, muy importante la argumentación, ese 11 bis del Código Procesal Penal que nos habla de la fundamentación de resoluciones. No digamos una sentencia, tiene que fundamentarse, debe ser congruente en su narrativa, debe aplicar las reglas de la sana crítica razonada para valorar la prueba. La lógica, la psicología, la experiencia común son fundantes en la apreciación y valoración de la prueba. Tiene que ser congruente con el análisis que usted haga para llegar a una conclusión. Tiene que explicar por qué le da valor probatorio, por qué no le da valor probatorio a determinados medios de prueba, argumentar por qué, porque sí, por qué no, y todo debe llegar a una conclusión que es el fallo, el cual determina si es responsable o es inocente la persona o personas.
Este es el documento sentencial, que ustedes ya tienen uno. Yo el último día que estuvimos presencialmente se los trasladé. Y la idea es tener presente una sentencia. Eso es una sentencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa después de esa sentencia? Ahí terminamos la etapa del juicio. Ahora nos toca la siguiente y cuarta etapa, que son las impugnaciones. Entonces, siguiendo ese hilo conductor, solo para agarrar un poco de aire en esto de las impugnaciones, después de esa sentencia emitida en el tribunal de sentencia, ¿qué se puede hacer? La parte afectada, la parte que no está de acuerdo con ese fallo, puede ser el Ministerio Público en caso de absolución, puede ser el acusado en caso de condena. Usted tiene la posibilidad de plantear un recurso de apelación especial. Vuelvo a insistir, siguiendo el hilo conductor y solo para motivar el estudio de las impugnaciones. Usted, después de la sentencia, tiene 10 días para plantear recurso de apelación especial. Esto lo vamos a ver posteriormente. No sé si el próximo jueves o el martes. El recurso de apelación especial, usted lo plantea, tiene 10 días hábiles para plantear su recurso de apelación especial. Aclaro porque hay otra apelación genérica, pero eso lo vamos a ver ahorita. Solo sigue el hilo conductor. Después del tribunal de sentencia, cuando emite la sentencia, usted se va a un tribunal de alzada y presenta, para que conozca el tribunal de alzada, un recurso de apelación especial a los 10 días. Viene la sala, el tribunal de alzada, conoce, da audiencia a las partes y ahí emite su sentencia, la sentencia de segunda instancia, la sentencia de apelación especial. Y esa sentencia de apelación especial también puede ser impugnada. Y ese otro recurso que se llama recurso extraordinario de casación, extraordinario en comillas, ese recurso extraordinario de casación usted lo puede presentar cuando le notifiquen la sentencia de la segunda instancia, la sentencia de apelación especial. Usted puede acudir ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para plantear el recurso de casación a los 15 días después de notificada la sentencia de segunda instancia. Imagínense, ese es el proceso real. Y después, contra la sentencia de casación, muchas partes acuden a la vía constitucional a través de la acción constitucional del amparo por violación al debido proceso, toda garantía constitucional, la tutela judicial efectiva, violación de derecho de defensa, cualquier circunstancia, y plantea este tema a la CC. Y hasta que la CC resuelva, imagínense, ahí es donde uno se explica por qué tan tardados los procesos penales. Imagínense todo lo que usted ha llevado, ese hilo conductor, primera declaración, fase intermedia, lo que costó llegar a un debate, a un juicio, y se demoró todo lo que tiene que hacer. De ahí llegó la sentencia. Después de la sentencia tienen esos 10 días para interponer el recurso de apelación especial. Después todo un proceso en la sala de apelaciones, en el tribunal de alzada, todo un proceso que puede llevarse meses también, años. Plan se resuelve con una sentencia de segunda instancia, la sentencia de la apelación especial. Y contra eso todavía tenemos otro recurso extraordinario de casación que se tiene que presentar los 15 días hábiles después de notificada, y se va a la Cámara Penal. La Cámara Penal, a través de todo un proceso que lo vamos a ver, al final emite una sentencia de casación. Ahí termina el proceso penal. Pero si a alguien se le ocurre
plantear la acción constitucional de amparo, ahí es donde se va, que tenemos 30 días calendario para presentar la acción constitucional del amparo ante la Corte de Constitucional. Y ahí podrá tardarse algún tiempo también. O sea, eso es el proceso penal. La verdad es que cuando uno ve la Constitución y habla de que un proceso no debe ser más de 2 instancias, es un tema que lo voy a abordar en su momento. Es crítico, es una opinión muy personal, y lo hemos platicado con un grupo de profesionales. Llegamos a la conclusión que aquí existen 3, 4 instancias. Después de la apelación especial vamos a casación y después ya por ley nos vamos al amparo de la CC. No es determinado. Y por eso es los estudiosos del proceso penal llegan a la conclusión que aquí en Guatemala existen 2 apelaciones especiales o 2 casaciones. Porque como lo vamos a ver, tanto los motivos de fondo y forma de ambos son casi lo mismo. Es un repetir de lo otro. Y ahí no avanzan los procesos. Lo ideal es, como ocurre en otros países, después del tribunal de sentencia hay un solo recurso, denominado casación. Y ahí termina. Ahí termina. Aquí se puede denominar apelación especial, pues va. Aunque en otros países la apelación es para los autos de fase preparatoria intermedia. Y la casación es cuando existe sentencia de primera instancia, porque la casación abarca la segunda instancia. Pero nosotros no estamos así. Tenemos un código bueno, muchas cosas, muy remendado, por supuesto, pero tiene esos atrasos. Porque cuando uno empieza a ver la diferencia entre la apelación especial con la casación, la verdad es que casi es lo mismo. Pero ni modo, lo vamos a tratar. Ahora, esto es para llevar el hilo conductor para inmiscuirnos ya en lo que es la etapa de impugnaciones. Imagínense, termina el tribunal de sentencia, se va a apelación especial, después tenemos casación, y los que quieran irse a la vía del amparo, pues se van al amparo. Ese es el proceso. Pero aparte de la apelación especial y casación, que son recursos que son possentencias, escúchese bien, possentencia, también tenemos otros recursos que se pueden plantear dentro de la fase preparatoria y la fase intermedia, incluyendo en la etapa del debate. Entonces, cuando vemos la teoría de las impugnaciones, pues tenemos que empezar a manifestar que la impugnación es el medio que tiene una de las partes para hacer valer su inconformidad de una resolución, ya sea que sea conocido por el mismo órgano que emitió la resolución o por un órgano superior. Esta es la impugnación. Entonces, la impugnación, es necesario tomar en cuenta que a partir del artículo 398, esto es fácil, juntemos en la cuarta parte y prácticamente el 400, ¿vale? El 398 se empieza con las impugnaciones. En las impugnaciones tenemos que hablar sobre la impugnabilidad objetiva y la impugnabilidad subjetiva, o recurribilidad objetiva y recurribilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de la recurribilidad objetiva o impugnabilidad objetiva, nos estamos refiriendo qué resolución vamos a impugnar o qué resolución se impugna. Y aquí entra mucho el principio de legalidad, porque únicamente va a ser impugnado lo que establece la ley. Y por eso el apartado de impugnaciones. ¿Qué es lo que se va a impugnar? Esta es la impugnabilidad objetiva. Y únicamente con base en el principio de legalidad nos señala el Código Procesal Penal qué resoluciones son impugnadas o impugnables. Y ahí cada recurso tendrá
su recurribilidad objetiva. Cada recurso tendrá qué resoluciones se pueden recurrir. Y la recurribilidad subjetiva es quiénes son los que pueden plantear esos recursos. Regularmente son solo las partes procesales las que intervinieron en el proceso. No puede haber otras. Y muy importante esta recurribilidad subjetiva, porque tenemos que tener claro quiénes son los únicos que pueden impugnar. Y son las partes que intervinieron en el proceso. ¿Sí? Buenas tardes, licenciado. Perdone, Sí. ¿usted me podría repetir lo de la impugnación subjetiva? Perdone. Es lo que estoy hablando de Jennifer, la recurribilidad subjetiva. Sí, pero es que dijo que era quienes son las partes. ¿Quiénes pueden interponer el recurso? ¿Quiénes? La recurribilidad subjetiva gracias. es quiénes pueden interponer, y se tiene que determinar que son solo las partes procesales las que pueden impugnar. Esa es la recurribilidad subjetiva. ¿Qué partes, qué personas pueden plantear un recurso? Y bueno, insistir, son las partes procesales, salvo que con el principio de legalidad se establezca como excepción algún ente, pero lo contrario son solo las partes procesales. Esa es la recurribilidad subjetiva. Y a esto hay una experiencia ahí muy importante que se las quiero transmitir para comprender un poquito más que por qué es importante tener claro la recurribilidad subjetiva. La recurribilidad objetiva es qué actos son los que se impugnan, qué es lo que legalmente me permite impugnar. Y la recurribilidad subjetiva, quiénes son los que pueden impugnar. Y vuelvo a insistir, solo las partes procesales. A esto me viene en mente una experiencia vivida hace algunos tiempos, ya hace más de 10 años. Su servidor fue magistrado de sala, de una sala de apelaciones. Una sala de apelaciones donde conocíamos estos temas de recursos. 2009, 2014. Pero estuve en una sala muy interesante, la sala de la niñez y la adolescencia. La niñez es cuando se afectan los derechos del niño, violencia, abandono. Ese tema de la niñez que por desgracia en la facultad no se enseña. Es muy importante el tema de la niñez. Pero esa ley y competencia nuestra también era conocer los delitos que cometen los adolescentes. Ahí entra lo que es la ley integral ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. En esta ley, pues, ya nos establece que todo adolescente a partir de 13 años ya es responsable de cualquier delito o falta que cometa. O sea, también teníamos competencia para este caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, donde realmente se aplica todo lo que es el derecho penal, el código penal y el código procesal penal, porque el código procesal penal y las leyes penales especiales son supletorias a la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. Y la verdad es que la inmensa mayoría de procesos se maneja con base en el código procesal penal y el código penal y las leyes penales especiales. Pero no es el tema ahorita de la recurribilidad subjetiva, el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, sino que es de la niñez. Pues resulta que en esa época se daba, bueno, espero que no se dé, pero en esa época era muy duro el tema de los niños recién nacidos abandonados. En alcantarillas, en iglesias, en cementerios, en banquetas, en potreros se encontraban niños. Y lamentablemente en esa época yo recuerdo que se veían estadísticas y habían 2 niños por semana abandonados. Hagan cuenta, imagínense cuántos niños al año tirados.
Entonces, ahí entraba el proceso de protección, va al juez de la niñez y el juez de la niñez a un niño abandonado, recién nacido, tirado. La PGN es la representante de los niños por parte del Estado y el juez y el equipo multidisciplinario. Entonces, en esas audiencias, de una vez se dirime y se determina que el niño, como está abandonado, no tiene padre, no tiene madre y nadie sabe de él, entonces lo declaran en estado de adoptabilidad y lo envían al Consejo Nacional de Adopciones. ¿Con qué finalidad? Para que el Consejo Nacional de Adopciones lo ubique a una familia a este niño abandonado. ¿Y cuánta familia o cuántas personas no quieren ya tener un niño, aunque sea en adopción? Aunque sea, ojo, y la adopción es algo muy importante. De hecho, dicen que el niño adoptado y el papá o mamá tienen un vínculo mucho más especial que el niño de sangre. Eso es lo que dicen. Una conexión fantástica. Entonces, y tanta familia que quiere adoptar, entonces viene el Consejo Nacional de Adopciones y los ubica. Que esta es la gran ventaja de tener hoy día un Consejo Nacional de Adopciones, porque vino a eliminar aquellas malas prácticas que ustedes de una u otra manera se han enterado que había en Guatemala hace unos 15 años para atrás, donde los notarios se encargaban de adoptar niños notarialmente y había muchos abusos, muchos robos, robaban niños o realizaban actos de trata de personas. Tenían hasta casas llenas de mujeres embarazadas teniendo niños. Es una cosa horrible. Muchos notarios se prestaron a esa situación. Entonces, se quitó esa mala práctica por ley y vino a florecer el Consejo Nacional de Adopciones, que esa es la idea, ese ente regulador del Estado, que, ojo, ese ente no solo tiene competencia para ubicar niños a familias, sino que algo muy importante, le da seguimiento posadopción. O sea, ya ubiqué a un niño a esta familia, ya están viviendo juntos, pero yo como ente del Estado, como Consejo Nacional de Adopciones, tengo que darle seguimiento cada 3 meses, cada 6 meses o cada año para ver cómo está el niño con su nueva familia, que no sufra vejámenes, que no sufra abusos. Eso es lo importante. O sea, la institución es noble. Pero ¿por qué vengo todo esto a comentarles sobre la recurribilidad subjetiva? Y lo bueno es mencionarles porque lastimosamente en nuestra Facultad de Derecho no se da el curso de niñez y adolescencia, que debe ser un curso fantástico, pero no se da. Entonces, viene y cuando el juez de la niñez declaraba le daba la calidad de adoptable al niño, entonces simplemente lo reenviaba al Consejo Nacional de Adopciones para que este ente única y exclusivamente se dedique a buscarle familia. Esa es su labor. Ya había pasado un proceso judicial, la PGN como representante del niño y también del Estado veía que era la mejor condición que puede existir y prácticamente no hay otra parte procesal, no hay nada ni nadie, entonces se declara la adoptabilidad y se envía al Consejo Nacional de Adopciones. Pero en ese tiempo, no sé ahora, ya cuando había pasado, ya había sentencia firme, ya todo estaba ya finiquitado y se enviaba al Consejo Nacional de Adopciones, a los 3-4 meses venía el Consejo Nacional de Adopciones e impugnaba esa sentencia firme. Entonces ahí venía la disyuntiva. ¿Será que el Consejo Nacional de Adopciones tenía recurribilidad subjetiva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el Consejo Nacional de Adopciones, después de una sentencia firme, a los 3 meses venía e impugnaba?
se daba el presupuesto de la recurribilidad subjetiva. ¿Qué pasa, sancarlistas, hombre? ¿Qué pasa? Como que hoy no les dieron cafecito. Bueno, voy a seguir solo conmigo, pues, porque espero que alguno ahí me esté escuchando. Entonces, venía, y la pregunta es, ¿tiene recurribilidad subjetiva? Pues no la tiene. En primer lugar, el Consejo Nacional de Adopciones no era parte, nunca fue parte del proceso. Nunca. No es parte del proceso, ¿cómo va a impugnar? Pero ojo, impugnaba. Entonces llegaba con nosotros y nosotros le rechazábamos in limine el recurso de apelación planteado. No lo aceptaba. Al final de cuentas, esto llegaba a la CC y la CC, al final de tantas cosas que se pasaron, nos dio la razón. Pero viene a esto, imagínense, por eso es muy importante tener presente la recurribilidad objetiva, es qué resoluciones son impugnables, y la recurribilidad subjetiva es quiénes tienen la facultad para impugnar. También tenemos lo relacionado, hablando de la teoría de impugnaciones, tenemos lo relacionado a los efectos de las impugnaciones. ¿Qué efectos tienen las impugnaciones? Tiene tres. Tiene un efecto devolutivo, un efecto suspensivo y un efecto extensivo. Un efecto devolutivo, suspensivo y extensivo. El efecto devolutivo quiere decir, y eso ténganlo bien presente, por favor, porque eso se dice mucho. El efecto devolutivo es cuando ese recurso es conocido por un tribunal de alzada. El efecto devolutivo, simplemente eso consiste en que es un recurso que tiene que conocer un tribunal de alzada. Hay recursos que no tienen el efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo conoce el propio juez que emitió la resolución. Mire qué interesante en su léxico. Ahora usted va a decir, ¿este es un recurso con efecto devolutivo o no tiene efecto devolutivo? Interesante. Si tiene efecto devolutivo, quiere decir que lo conoce un tribunal de alzada. Si no tiene efecto devolutivo, lo conoce el propio juez, porque hay recursos que el propio juez conoce y resuelve. El propio juez que emitió su resolución resuelve. Entonces, ahí son los efectos devolutivos cuando un recurso es conocido en alzada. Y aquí se da el tema, y hay que tenerlo presente porque esto se hace mucho en las resoluciones, en libros, cuando se habla del tribunal acuo. El tribunal acuo quiere decir, es el tribunal inferior, es el tribunal que emitió la resolución impugnada, el tribunal acuo. Y el tribunal adquem es el tribunal de alzada. Y esto lo vamos a ver en las resoluciones. Cuando dice el tribunal adquem, dice, es una resolución de venida del tribunal acuo. Entonces uno debe saber, acuo, A-Q-U-O. Acuo es el tribunal que emitió la resolución, es el tribunal inferior. Y el tribunal de alzada es el tribunal adquem. A-D-Q-U-E-M, el tribunal adquem. Entonces, y esto es importante cuando el recurso tiene efecto devolutivo. También tiene los efectos suspensivos, que realmente con la interposición del recurso suspende en forma automática que la resolución quede firme, suspende la firmeza de la resolución. Por ejemplo, cuando alguien plantea un recurso de apelación especial en contra de la sentencia
emitida por el tribunal de sentencia, ¿qué es lo que suspende? Suspende que quede firme esa sentencia. Entonces, no suspende el proceso, pero sí suspende que suspende la firmeza de lo establecido en esa sentencia. Y el efecto extensivo es que cuando con un recurso que se plantee por uno de los acusados o una de las partes, automáticamente se extiende a las demás partes. Por eso, efecto extensivo. Se extiende, favorece a las demás partes. Esto es un efecto extensivo. Entonces, el efecto de las suspensiones, devolutivo, que lo conoce el Tribunal de Alzada, suspensivo, que suspende la firmeza de las resoluciones, y extensivo, que esa impugnación favorece al resto de las partes. Eso fundamentalmente es la teoría de las impugnaciones. Para los que me están escuchando, el artículo 398, muy importante que lo lean, el 398, porque el 398 ya nos habla de la facultad de recurrir, y aquí, si ustedes se enfocan en el 398, toma en cuenta esa impugnabilidad objetiva y la impugnabilidad subjetiva. Aquí dice, las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos establecidos. Los casos, ¿qué casos? Ahí lo habla la recurribilidad objetiva. Y dice, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Ahí nos habla Ministerio Público, las partes civiles y el defensor. Ahí es parte de la recurribilidad subjetiva, tal como nos dice el 398. La interposición, hay plazos. Todos los recursos tienen plazos. Plazos de 3 días, plazos de 24 horas, plazo de 10 días, plazo de 15 días. Cada recurso tiene sus plazos, pero lo establece la propia ley. La propia ley nos establece qué plazo hay para el recurso de apelación, qué plazo hay para el recurso de reposición, qué plazo hay para el recurso de apelación especial y qué plazo hay para el recurso de casación. Miremos el 402, muy importante, que es el recurso de reposición. Reposición, es un recurso famoso, pero el recurso de reposición no tiene efectos devolutivos. Ya sabemos a qué nos referimos. Cuando decimos el recurso de reposición no tiene efectos devolutivos, quiere decir que es el recurso que lo conoce el propio juez que emitió la resolución. Un juez que emitió la resolución es el mismo juez que va a conocer el recurso. Y es un recurso de reposición. Y hay 2 requisitos del recurso de reposición. Dice, son aquellas resoluciones que no hubo audiencia y que no son apelables. Aquí nos tenemos que ir al 404 para ver cuáles son las resoluciones apelables. El 404 tiene un numerus clausus de autos en los cuales son apelables. Numerus clausus porque es un número cerrado. Solo estas resoluciones que aparecen en el 404 y unas más que aparecen en leyes especiales son las únicas que tienen el recurso de apelación. Apelación genérica, ojo, aparte de la apelación especial, les hice al inicio el hilo conductor después de la sentencia del tribunal de sentencia, que de ahí procede la apelación especial. Pero aquí el 404 nos refiere a apelación genérica. El artículo dice solo apelación y la verdad que así debe ser, apelación, pero como tenemos una apelación especial en los pasillos, incluyendo en la jurisprudencia, ya se quedó establecido como apelación genérica, que esto procede estrictamente contra los autos emitidos en la fase preparatoria y fase intermedia. Esa es la apelación genérica. Pero el 402, cuando nos habla de recurso de reposición, bueno, es un recurso que no tiene efectos devolutivos.
Y ya sabemos todos que el que no tiene efectos devolutivos es aquel que lo conoce el propio juez, porque no va a un tribunal de alzada. Y como los efectos no tiene efectos devolutivos, entonces lo conoce el propio juez únicamente aquellas resoluciones que no son apelables, que no están contenidas en el 404 y que se emitió una resolución sin previa audiencia, una medida precautoria, por ejemplo. Entonces ahí no hubo audiencia, no se solicitó audiencia, o una interceptación de comunicaciones, no hubo audiencia, entonces ahí se plantea un recurso de reposición. Y se plantea, como lo dice el 402, a los 3 días. La reposición también puede plantearse en el debate. No sé si ustedes se recordarán, en el propio debate, propia etapa del juicio, se pueden plantear reposiciones en contra de cualquier resolución que emita el tribunal de sentencia en pleno debate. Si usted planteó un incidente y se declararon sin lugar, plantea aquí, se declara sin lugar el incidente planteado por la defensa tal. Señor presidente, planteo el recurso de reposición de conformidad con el artículo 403, derivado que considero importante que se tuvo que haber declarado con lugar el recurso de reposición. Entonces, aquí el recurso de reposición se da en cualquier resolución que se le emita en su contra en la etapa del juicio, plantea reposición y vuelvo a insistir, como no tiene efecto devolutivo, lo conoce el mismo juez o el mismo tribunal que emitió la resolución. Y esto sirve en demasía cuando veamos la apelación especial, porque recordemos que la etapa del juicio termina con la sentencia y después proviene la apelación especial. Y un requisito fundamental en algunos casos de la apelación especial deviene de que se haya planteado un defecto de procedimiento a través de un recurso de reposición, como dice el 403, equivale a una protesta de anulación, que eso es necesario para que se le admita la apelación o se entre a conocer la apelación especial. Bien, ¿alguna duda, por favor, compañeritos? Los que están aquí en este canal, porque sí, doña Verónica. Licenciado, buenas tardes. No sé si podría ser tan amable repetir lo que era la apelación genérica. Disculpe. No he entrado a la apelación genérica, Verónica. Ah, es que sí le escuché el término, pero creí que ya había dicho que era, perdón. No. Pero lo que me alegra, doña Verónica, es que está despiertita, eso es lo más importante. Doña Leni, cuénteme. Doña Leni ya se volvió a dormir, doña Leni. Vamos, don Efraín. Licenciado, entonces el recurso de reposición es que esto no tiene efectos devolutivos y solo lo conoce. Dígame, Jennifer, ¿qué quiere decir que tenga efecto devolutivo? Que tenga efecto devolutivo, ¿qué significa? Que no tiene evolución. Ya ve. No, hombre, hay que tomar su cafecito, hombre, hay que tomar su cafecito, si no nos dormimos. Y así no parezco yo hablando solo. Don Efraín, cuénteme. Es que esa parte, cuando hizo la pregunta, eso no se lo entendí. ¿Cuál? La pregunta que hizo y que todos nos quedamos callados, la verdad yo no la entendí. Va. Que fue sobre si tenía impugnabilidad subjetiva. Eso, eso no entendí, licenciado, disculpe. Ay, Dios, ¿qué hago? Es que por pantalla cuesta. Bueno, voy a tratar de repetir un poquitito. Impugnabilidad objetiva. Estamos viendo lo que es la doctrina de las impugnaciones. Impugnabilidad objetiva es ¿qué resoluciones puedo impugnar? ¿Qué resoluciones? Recurribilidad objetiva.
Recurribilidad subjetiva. Subjetiva es quienes tienen el derecho a impugnar. Lo objetivo es qué vamos a impugnar. Y eso únicamente la ley nos da. La ley nos dice qué resoluciones son impugnables. La recurribilidad subjetiva es quienes tienen derecho a impugnar. ¿Qué personas? Y vuelvo a insistir, únicamente las que son partes procesales, nada más. No hay externos. Eso es recurribilidad subjetiva. Ahora, con lo que dice doña Jenny, hablé de efectos de las impugnaciones. Los efectos de las impugnaciones son 3, dije. El efecto devolutivo, suspensivo y extensivo. Cuando hablamos de efecto devolutivo, y eso, créanme, señores, guarden en su cabecita, si no es tan difícil, hombre, no es difícil. Lick, aquí qué bonito es. Qué bonito es que ahora en adelante lleguen a su casa y le digan a su papá, ¿esto tiene efecto devolutivo o no tiene efecto devolutivo? Oh, ¿y esta de qué me está hablando? Claro. ¿Qué es el efecto devolutivo? En las impugnaciones, de efecto devolutivo, que tiene devolución, es ¿qué? Ya es que es conocido por el Tribunal de Alzada. Ajá, muy bien, doña Jenny, muy bien. El efecto devolutivo es cuando el recurso es conocido por el Tribunal de Alzada, el Tribunal ad quem, el Tribunal de Alzada, el Tribunal de arriba, un tribunal superior. Regularmente, la apelación especial y la apelación genérica tiene efectos devolutivos porque ese es un recurso conocido por la sala de apelaciones. Tiene efecto devolutivo. Ahora los recursos que no tienen efecto devolutivo, que no tienen, es el caso de la reposición, porque el caso de la reposición lo conoce el mismo juez que emitió la resolución. Usted dirá, y eso no sirve, pero si es el mismo juez, ¿cómo él se va a contradecir? No pasa nada. Sí funciona mucho el recurso de reposición. Es como una reconsideración. Ese es el recurso de reposición. Reconsidere usted, señor juez, por favor. Mire que con esta resolución que usted emitió violó el debido proceso, porque aquí dice que hay que darle audiencia a las partes. Usted no le dio audiencia a las partes. Entonces le planteo el recurso de reposición para que usted reconsidere. Y ojo, jóvenes, como se los he dicho varias veces, ¿quién no comete errores acá? No solo cometemos graves errores en la vida social, cotidiana, familiar, incluyendo social, no digamos en el ámbito jurisdiccional. Muchos jueces cometen errores, pero errores infantiles, créanme, aunque ustedes no lo crean. Unos errores garrafales. Entonces ahí está donde las partes le plantean el recurso de reposición. Señor juez, mire, de volver al artículo tal, esto es lo que acontece y usted no hizo lo que dice el artículo tal. Mira, el juez dice, tiene razón sí tiene razón. Entonces declara con lugar el recurso de reposición y reconduce la situación. Eso es, o sea, sí procede muchas veces el recurso de reposición. Véanlo como una reconsideración que una de las partes le hace, una reflexión que le hace al juez. También es cierto que hay unos jueces que se creen demasiado y ellos creen que nunca cometen errores y declaran sin lugar recurso de reposición. Como no es apelable, entonces la vía que queda es el famoso amparo, porque el amparo, recordemos que es la vía expedita para garantizar los derechos fundamentales, y dentro de los derechos fundamentales está el debido proceso, y ahí se va el amparo, lo conoce una sala de apelaciones y ahí otorga el amparo y reconduce el proceso. Esos son los grandes problemitas que encontramos en todo un proceso penal. Se va el amparo, se va la apelación y así se mantiene. Entonces, pero como estamos viendo
el efecto devolutivo, que tiene un efecto devolutivo cuando lo conoce el tribunal de alzada. Ese es el efecto devolutivo. Entonces, la reposición no tiene efecto devolutivo, entonces lo tiene que conocer el propio juez que emitió la resolución. Bueno, es decir, el recurso de reposición es como una reconsideración que se hace al propio juez que emitió su resolución. Y procede el recurso tal como lo dice el 402 y 403, cuando existe una resolución no apelable y que se dé sin una audiencia previa. Ahí procede el recurso de reposición, aparte cuando todas las resoluciones que se den en la etapa del juicio. Bien, recurso de reposición. Ahora viene el de apelación. Este es diferente a la apelación especial. Bueno, es decir, la apelación especial va contra la sentencia ya del tribunal de sentencia. Esa es la apelación especial. Ahora, el recurso de apelación que aparece en el 404, que es la apelación genérica, que se llama genérica, esto procede los autos taxativamente que aparecen en el 404. Léanse su 404, por favor, para el próximo jueves. Y ahí nos aparece qué autos son los apelables. Hay el auto de conflicto de competencia, el auto que resolvió impedimentos, excusas, recusaciones, el auto que denegó o admitan el querellante adhesivo, el auto de criterio de oportunidad, el auto que denegó una prueba anticipada, también se va a una apelación. Un juez que le plantean la necesidad de que escuche a una niña en prueba anticipada y el juez dice que no, ahí procede la apelación tal como aparece el 404. Vuelvo a insistir, el 404 tiene números clausus, solo estrictamente los que aparecen acá. El auto que declara la suspensión condicional de la persecución penal, el auto que declara el sobreseimiento o clausura provisional, el auto que impuso una prisión preventiva o una medida sustitutiva o modifique la prisión preventiva o modifique la medida sustitutiva, el auto donde se fijó el procedimiento preparatorio, el plazo, el auto que resolvió excepciones y obstáculos a la persecución penal, la sentencia emitida en procedimiento abreviado, el auto que emitió un criterio de oportunidad también es apelable. También no aparece acá el auto cuando se emite en conocimiento de un procedimiento especial de aceptación de cargos. Ese auto, esa sentencia, perdón, también es apelable según lo que dice el procedimiento, ese proyecto especial, y también el procedimiento abreviado es apelable. Y de conformidad con el artículo 107 de la Ley del Crimen Organizado son apelables el auto que declare con lugar la interceptación de las comunicaciones, las medidas precautorias y el acuerdo de colaborador eficaz. Estos también son apelables. Y nada más. Otro auto que no se encuentra en el 404 ni en el procedimiento abreviado o el procedimiento de aceptación de cargos y de conformidad al 107 de la Ley del Crimen Organizado, no es apelable. No es apelable. Entonces, solo el 404 y estas leyes que mencionan esos autos apelables, se procede la apelación. Ahí entra la impugnabilidad o recurribilidad objetiva. El recurso de apelación, comúnmente conocida como genérica, establecida en 404, la recurribilidad objetiva es estos autos que mencionamos. Muy bien. ¿Algún otro comentario, por favor? Porque aquí uno habla y ustedes tomando su cafecito y tal vez viendo la novela, pero no importa. Ya tendré para verlos en vivo la otra semana. Bueno, compañeritos, seguimos viendo el próximo jueves. Léanse el 404, por favor.
Hasta luego. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.